Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Y por seno de 3x a la 4 es igual a x a la 3 por tangente de 2y a la 3. Como pueden observar, estamos frente a una función trigonométrica implícita, a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tal efecto, el proceso a seguir es aplicar propiedad uniforme de la derivada. Entonces, comenzamos de la siguiente manera. En el miembro izquierdo de dicha igualdad decimos lo siguiente. Derivada con respecto a x de y que multiplica a seno de 3x a la 4, seno de 3x a la 4, esto va a ser igual al miembro derecho de la siguiente manera. Derivada con respecto a x de x a la 3 por tangente de 2y a la 3. Tangente de 2y a la 3. Podemos observar que estamos frente a una derivación implícita. Vamos a hallar la derivada implícita de esa función trigonométrica. Aquí en el primer miembro o en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos el producto de y por el seno de 3x a la 4. Al igual que en el miembro derecho de la igualdad tenemos un producto x3 por tangente de 2y a la 3. Para tal efecto vamos a recordar entonces la regla que me permite hallar la derivada de un producto. Y esa regla dice lo siguiente. Dice, en general, derivada con respecto a x de u por ue en general, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla en general que me permite hallar la derivada de un producto. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Tendríamos lo siguiente. En el miembro izquierdo de dicha igualdad tendríamos y que multiplica a la derivada con respecto a x del seno de 3x a la 4 más el seno de 3x a la 4 por la derivada con respecto a x de y. Derivada con respecto a x de y. Esto va a ser igual. Ya hemos aplicado la regla del producto al miembro izquierdo de la igualdad. Ahora se lo aplicamos al miembro derecho y sería entonces x a la 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de la tangente de 2y a la 3 más la tangente de 2y a la 3 por la derivada con respecto a x de x a la 3 de x a la 3. Aquí estamos aplicando las reglas de manera detallada paso a paso. La regla de manera detallada paso a paso. ¿Qué tenemos aquí en el miembro izquierdo de la igualdad? Hallar la derivada del seno. Para tal efecto, recordemos la regla que me permite hallar el seno, la derivada del seno. Entonces sería en general lo siguiente. Derivada con respecto a x del seno de v
En general esto va a ser igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Esta es la regla que me permite hallar la derivada del seno en general. Acá tenemos, bueno, esta expresión queda inicialmente así, la segunda. Aquí tendríamos que hallar la derivada de la tangente. Recordemos entonces esa regla que me permite hallar la derivada de la tangente que dice, si nosotros tenemos derivada con respecto a x de la tangente en general de v, esto va a ser igual a la secante al cuadrado de v por la derivada con respecto a x de v. En general esta sería la regla que me permite hallar la derivada de la tangente. La vamos a aplicar y acá tendríamos que hallar la derivada de una potencia. La potencia, la regla dice lo siguiente: en general, derivada con respecto a x, digamos de a a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos entonces lo siguiente. En el miembro izquierdo tenemos y que multiplica, derivada del seno sería coseno. ¿Coseno de qué? Coseno del ángulo sería 3x a la 4 por la derivada del ángulo, derivada con respecto a x de 3x a la 4 más el seno de 3x a la 4 por la derivada de y con respecto a x. Esto es igual a x a la 3 por la derivada de la tangente. Recordemos lo que nos dice la regla, que es igual a la secante. Es igual a la secante al cuadrado del ángulo de 2y a la 3. De 2y a la 3. El 3 quedó un poquitico extraño. Vamos a mejorar ese 3. 2y a la 3 por la derivada del ángulo por la derivada con respecto a x de este ángulo de 2y a la 3. Bueno, ya hemos hallado la derivada de la tangente. Ahora más tangente de 2y a la 3 que multiplica derivada de esta potencia. Aplicamos aquí la regla de la derivada de una potencia de manera detallada, paso a paso, y sería 3x a la 3 menos 1. Muy sencillo todos los pasos que estamos llevando a cabo. ¿Qué nos queda aquí en el miembro izquierdo? Derivada de una constante por una variable. Miremos a ver si tenemos esa fórmula. No la tenemos escrita, vamos a recordarla entonces. Que me dice que si yo tengo en general derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Bueno, miremos qué más nos toca hallar. Acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos la misma situación, derivada de una constante por una variable, y aquí simplemente es resolver las operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa. Entonces ya tenemos todo el plan a seguir, simplemente lo ejecutamos. Tenemos acá miembro izquierdo y que multiplica a coseno de 3x a la 4 por derivada de la constante por la variable, sería 3 por la derivada con respecto a x de x a la 4. ¿Verdad que lo estamos haciendo detalladamente paso a paso? Más esta expresión queda igual seno de 3x a la 4 por la derivada de y con respecto a x. Va a ser igual aquí a, inicialmente esto lo dejamos tal cual, x a la 3
por la secante al cuadrado de 2y a la 3 por, aquí tenemos derivada de una constante por una variable, sería 2 por la derivada con respecto a x de y a la 3. Estamos haciéndolo detalladamente paso a paso. Aquí tendríamos que desarrollar estas operaciones indicadas, aplicamos propiedad conmutativa y tendríamos más 3x a la 3 menos 1, 3x a la 2 por tangente de 2y a la 3. Ya que estamos haciendo todos los procesos de manera detallada, paso a paso. ¿Qué observamos? Aquí en el miembro izquierdo de dicha igualdad tenemos que hallar la derivada de esta potencia. Entonces ya tenemos la regla para hallar la derivada de esta potencia. Acá la tenemos. Previamente la escribimos. Acá de igual manera la derivada de esta potencia. Bueno, ejecutemos eso y vamos resolviendo todo lo que va apareciendo en el camino. Inicialmente tenemos y que multiplica a coseno de 3x a la 4 por 3 que multiplica a 4x a la 4x a la 4 menos 1. Recuerde que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Más esta expresión queda igual seno de 3x a la 4 por la derivada de y con respecto a x es igual a, esto puede quedar igual a x a la 3, el cambio es muy minucioso, secante al cuadrado de 2 secante al cuadrado de 2y a la 3 por 2 que multiplica, aquí sigue un cambio, derivada de esta potencia sería 3y a la 3 menos 1. Como estamos derivando con respecto a y, recuerden que nos toca dejar el diferencial, derivada de y con respecto a x. Más la expresión queda igual 3x cuadrado por la tangente de 2y a la 3. Revisemos qué estamos haciendo, que nos toca resolver. Aquí en el miembro izquierdo de la igualdad podemos resolver estas operaciones indicadas. Aquí tenemos un producto, tenemos que resolver este exponente, podemos aplicar propiedad conmutativa. El segundo término, el miembro izquierdo, puede quedar igual. Acá lo mismo, podemos resolver este producto, resolvemos las operaciones indicadas del exponente y este segundo término queda igual. Entonces vamos paso a paso desarrollando todos estos procesos. Decimos aquí entonces 3 por 4, 12. En el miembro izquierdo tendríamos 12x, aplicamos propiedad conmutativa enseguida. 12x a qué? A la 4 menos 1, 12x a la 3 por y, recuerden que y lo tenemos aquí en la parte inicial, que multiplica a coseno de 3x a la 4 más este segundo término queda igual más seno de 3x a la 4 por derivada de y con respecto a x es igual. Desarrollamos estas operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa. 2 por 3, 6, x a la 3 que multiplica a y a la 3 menos 1, y a la 2 por la secante al cuadrado de 2y a la 3 por la derivada de y con respecto a x. Revisamos 2 por 3, 6,
x a la 3, y a la 3 menos 1, y a la 2 secante al cuadrado de 2y a la 3 por la derivada de y con respecto a x. Muy sencillo, el segundo término queda igual 3x al cuadrado por la tangente de 2y a la 3. Vea que estamos desarrollando el ejercicio como es costumbre de manera detallada, paso a paso. ¿Qué podemos hacer? Observamos que tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho de la igualdad tiene dos términos. El segundo término tiene derivada de y con respecto a x, y acá el primer término tiene también derivada de y con respecto a x. Podemos pasar todo este término al miembro izquierdo de dicha igualdad, y el segundo término de acá, y este primer término lo pasamos para allá, y el primer término de allá lo pasamos para acá. Entonces es un proceso de intercambio simplemente, de transposición de términos. Quedaría entonces seno de 3x a la 4 por la derivada de y con respecto a x. Esta expresión, recuerden que la vamos a pasar al miembro izquierdo, está con signo positivo, pasa con signo contrario, sería signo negativo, menos 6x a la 3 y a la 2 por y a la 2 por 6x3 y a la 2 por secante al cuadrado de 2y a la 3 por la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a ¿qué? A 3x cuadrado, 3x al cuadrado por la tangente de 2y a la 3. Recuerden de que el primer término que está en el miembro izquierdo pasa al miembro derecho con signo contrario. Sería entonces menos 12x3 menos 12x a la 3 por y coseno de 3x4, y coseno de 3x4, 3x a la 4. Bueno, hemos hecho transposición de términos. ¿Qué observamos ahora en el miembro izquierdo? Que tenemos derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, tanto en el primer término como en este segundo término. Esto nos indica que podemos hacer factorización. Entonces factoricemos para proseguir. Y tendríamos derivada de y con respecto a x es factor de el seno de 3x a la 4 menos 6x a la 3 por y a la 2 por la secante al cuadrado de 2y a la 3. De 2y a la 3. Cerramos y cerramos. El miembro derecho de igual inicialmente queda igual como 3x a la 2 por tangente de 2y a la 3 menos 12x a la 3 por y por el coseno de 3x a la 4. Bueno, analicemos qué es lo que viene. Vemos que acá en el miembro izquierdo de dicha igualdad tenemos un binomio que está multiplicando la derivada de y con respecto a x, que es la que necesitamos hallar. Podemos entonces hacer transposición de términos
y toda esa expresión pasa al miembro derecho de la igualdad dividiendo. Entonces procedamos a hacer ese proceso y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a poner una línea divisoria un poco prolongada dado la necesidad. Tenemos entonces en el numerador quedaría toda la expresión que está en el miembro derecho de la siguiente manera: 3x a la 2 por tangente de 2y a la 3 menos 12x a la 3 por y por el coseno. ¿El coseno de qué? De 3x a la 4. Sobre todo este binomio que está en el miembro izquierdo, que es seno de 3x a la 4 menos 6x a la 3 y a la 2 por la secante al cuadrado de 2y a la 3. Vamos a revisar. Esto ya se puede borrar aquí. Y revisamos el resultado. ¿Cómo quedó? Queda entonces derivada de y con respecto a x igual a 3x2 por tangente de 2y a la 3 menos 12x3 menos 12x3y coseno de 3x4 sobre seno de 3x4 menos 6x3 y2 secante cuadrado de 2y3. Bueno, ese ejercicio básicamente podría quedar así. Él podría quedar así. Esta respuesta, vamos a resaltar esta respuesta. Ahí analicé algo. Vamos a resaltarlo como es nuestra costumbre. Podríamos resaltar eso como respuesta. O si somos un poquitico más ambiciosos, podríamos obtener otra respuesta de acuerdo a la exigencia del texto. Vamos a borrar aquí esta parte del tablero y hacemos otro proceso para obtener una respuesta un poco más depurada. Hagamos partición del tablero. Es preciso hacer partición del tablero. Y observamos que en el numerador de dicha expresión tenemos 3x2 y acá tenemos 12x3. Eso me indica que podemos sacar factor común. De pronto en algún texto encontremos esto de esa manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a hacer muy detalladamente esta línea divisoria y sacamos factor común en el numerador. Sería 3x2 y acá tenemos 2x, quiere decir que 3x2 va a ser factor común. 3x2 va a ser factor ¿de qué? De tangente de 2y3, de tangente de 2y a la 3 menos 4x menos 4x. ¿Por qué 4x? Porque yo digo 4 por 3, 12. x1 por x2, x3. 4xy, 4x por coseno, ¿coseno de qué? 3x4, de 3x4. El denominador si lo dejamos tal cual como está: seno de 3x4, seno de 3x a la 4 menos 6x3 menos 6x a la 3 por y a la 2 por
secante cuadrado de 2y3. Secante cuadrado de 2y a la 3. Bueno, miremos que tenemos, vamos a subrayarlo, seno de 3x4 menos 6x3 y2 secante cuadrado de 2y a la 3. Y en el numerador quedó 3x2 como factor común de tangente de 2y a la 3 menos, allá de la 3 por 4, 12, x3y coseno de 3x4. Bueno, esta es otra respuesta que podríamos obtener si somos un poco más exigentes en cuanto a los procesos. Miren que la estamos subrayando con un color diferente. De pronto en algún texto podríamos encontrar esta respuesta donde no se factoriza el numerador de la expresión, y acá en otro texto podríamos encontrarlo así, factorizando el denominador. De igual forma es lo mismo. Muy bonito ejercicio, ya que se presta para mucho. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.